Mi vida por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 204. Johanna de Cuza. Johanna era la esposa del principal ministro de Herodes, llamado Cuza. Vivían en el palacio del tirano y, como es natural, todas las personas que estaban al servicio del rey, tanto sus sirvientes domésticos como su guardia, como el resto de los hombres que formaban parte de su gobierno privado, vivían totalmente esclavizados por esta tiranía y sometidos al poder que el tetrarca ejercía con crueldad. Nadie podía hablar ni una sola palabra más de la cuenta, porque corría el peligro de sufrir un castigo desde ser expulsado de palacio a ser apaleado o incluso hasta ser asesinado. Johanna, a pesar de ser la esposa del fiel servidor del tirano, no se libró de este trato despiadado, y ese fue el principal motivo por el que siempre que podía se escapaba para recibir la paz y el amor que se desprendía de mis palabras y que ella no tenía. Todos los siervos de este déspota rey obedecían por temor, aunque la mayoría no estaba de acuerdo con los métodos de Herodes y de Roma, aliados oportunistas ambos. Y este era el caso de Johanna, quien, debido a su elevada posición como esposa del primer ministro, por así decirlo, de Herodes, debía callar y ocultar cualquier pensamiento diferente al permitido, sobre todo para conservar la vida y su posición social. Ella estaba en una situación de riesgo porque, aunque era una de mis más fieles seguidoras, nunca lo pudo declarar abiertamente. Su esposo nunca hubiera permitido que alguien de su familia fuera discípulo de aquel rabí revolucionario que no tenía miedo a la hora de hablar de los comportamientos de los dirigentes, tanto políticos como religiosos, del pueblo de Israel en aquellos tiempos. El hecho de que Johanna pudiera tener simpatías por mí y ser descubierta podría haberle supuesto el repudio por parte de Cuza en el mejor de los casos. El rey no dudaba en eliminar a cualquiera que se enfrentase a él y lo demostró en muchas ocasiones. Cuando mi tarea comenzó sobre la tierra de Israel, ella se sintió atraída por la nueva filosofía que yo extendía y se convirtió rápidamente no solo en una de mis más fieles seguidoras, sino en una valiente defensora de mi persona. No podía acudir a escucharme hablar cuando esto sucedía fuera de Judea, porque estaba sometida a una fuerte vigilancia, pero sí lo hacía cuando nosotros nos encontrábamos en Jerusalén y en sus alrededores. Solamente en las ocasiones, sobre todo durante los veranos, en las que Herodes trasladaba su residencia a Galilea, Johanna sí acudía siempre dentro de la más absoluta discreción a escucharme. Para ello se disfrazaba, se ocultaba debajo de una capa, cosa que entonces era muy normal, para poder ir a beber de la luz sin ser descubierta. Salía del palacio sin ser vista y pasaba las horas feliz con todos nosotros. Es cierto que siempre se arriesgó mucho, porque era una persona conocida y notable y podría haber sido descubierta, aunque un velo de protección la acompañó en todo momento y nunca sucedió eso. Pronto comenzó a hacer amistades entre mis discípulos. Fue amiga tuya, mi querida esposa, y de mi familia, y ya se la consideraba una más, aunque todos sabíamos de lo difícil de su situación, por lo que respetábamos su secreto y nadie jamás hizo o dijo nada que pudiera comprometerla. Siempre que pudo fue a visitarme, ya fuera en la misma Jerusalén o en algún lugar de los alrededores, y siempre cubierta y siempre secretamente. No era libre en absoluto. Hubo varias ocasiones en las que, estando ellos en Jerusalén y yo también, tuve que esconderme del ataque furioso de algún grupo de saduceos o fariseos, y esto sucedía con frecuencia,
porque su odio no se limitaba a gritar, sino que recurrían a las piedras y a las espadas, y en muchas ocasiones quisieron apedrearme. No creáis que siempre tuvimos una relación pacífica con estos grupos. No, queridos, eran bastante violentos. El palacio de Herodes estaba situado junto al templo y aún recuerdo un día en el que tuve que salir corriendo de la explanada, seguido por uno de estos grupos, incluso por la guardia del Sanedrín. ¿Creéis que el día definitivo de la expulsión de los comerciantes del templo me quedé allí después a enseñar? Nada más lejos. Hubiera sido detenido, porque mi acción fue una provocación demasiado fuerte para los levitas y sacerdotes. Aquel día fue uno de los que tuve que correr para ocultarnos en el primer lugar seguro que pudiéramos encontrar. Pues, como os digo, uno de aquellos días en los que corrí peligro y conmigo todos los discípulos que estaban allí acompañándome, Johanna se encontraba entre las personas que me estaban escuchando y consiguió que pudiéramos entrar en el palacio, porque ella conocía todos sus túneles, que eran muchos, y así ponerme a salvo de mis perseguidores. Me ocultaba allí hasta que pasaba el peligro. Esto no sucedió solo una vez, sino muchas. Hubo un momento cuando ya las cosas estaban muy difíciles para mí, cuando ya estábamos viviendo los últimos días antes de la cruz, en el que ella salió públicamente a defenderme ante Herodes, a pedir mi libertad y clemencia por mi vida. Ya no le importaba ni su posición, ni su marido, ni nada. Defendía la justicia ante todo y a mí. En aquellos momentos perdió todo su miedo y luchó valientemente para ayudarme, sin importarle nada lo que le pudiera pasar, porque es cierto que aquella declaración le produjo unas tristes consecuencias. Ella estuvo bajo mi cruz el día de mi muerte con todos vosotros. Y tras mi obligada desaparición, vivió tiempos difíciles porque ya no ocultaba nada y su marido no quiso entenderla ni ayudarla. La echó del palacio, la repudió para seguir manteniendo el favor de Herodes y Johanna tuvo que vivir las consecuencias de su amor por mí. Llegado el momento en el que todos nosotros tuvimos que salir de Israel, ella también lo hizo, tuvo que marchar sola, porque sus antiguos amigos, que no lo eran porque solamente eran fieles siervos de Herodes, la abandonaron. Johanna era prudente y callada, pero a la vez tenía un fuerte carácter que fue lo que hizo posible su ayuda en momentos de peligro para mí, salvándome, si no la vida, porque el tiempo de mi muerte estaba escrito, sí de haber sufrido algún altercado o problema serio. También tuvo el coraje suficiente para declarar abiertamente su pertenencia a mi pensamiento y después desafió a todo su entorno para estar junto a todos nosotros en el horrible momento de la crucifixión. Gracias, querida amiga, valiente y fiel. Con todo mi amor, Yeshua.